damos la bienvenida al segmento El Devocional. El devocional para hoy viene de Reflejemos a Jesús. Se titula ¿Qué es entregarte realmente a Dios? Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 4 de abril. ¿Qué es entregarse realmente a Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. No espere que se obre algún cambio mágico en usted sin dar los pasos que se requiere de usted mismo. La vida debe consistir en ocuparse con humildad en su propia salvación, con temor y temblor, pues es Dios el que obra en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. No se detenga, corra por su vida. Cristo quiere que avancemos juntos, que seamos uno con Él así como Él es uno con el Padre. Usted debe depender de Dios, ser disciplinado y prepararse para la vida más elevada. Sí, dependa de Dios, busque agradarle, sígalo, descanse obedientemente en la fuerza de su palabra. Obedecer cuando parece imposible es verdadera entrega a Dios. Esto reavivará su naturaleza moral y subyugará su orgullo. Aprenda a someter su voluntad a la voluntad de Dios y estará preparado para la herencia de los santos en luz. Manuscrito 12 de 1888. Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo y llevarlo en forma abierta, valiente, decidida, exhibiendo a Cristo sin esperar demasiado de los hombres finitos, sino puestos los ojos en Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces, individualmente, manifestaremos el carácter de Jesús y será evidente que somos vigorizados por la verdad, puesto que ella santifica el alma y mantiene cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Carta 14 de 1891. Cada misionero tendrá que pelear arduas batallas contra el yo, y estos combates no disminuirán en intensidad. Pero si estamos constantemente creciendo en experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con fe, se nos dará la fuerza para cada emergencia. Todos los poderes y facultades de una naturaleza regenerada deberán ser ejercitados constantemente, diariamente. Cada día tendremos ocasión de crucificar el yo, de pelear contra la inclinación y un temperamento perverso que arrastraría la voluntad en dirección equivocada. El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro, excepto cuando por fe entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Carta 4 de 1892. Las promesas de Dios aceptadas con genuina fe tienen una fragante influencia sobre la vida y el carácter, haciendo que el instrumento humano refleje la imagen de lo divino. Dios obra por su parte, impartiendo gracia a quien imparte en su vida las gracias que le fueron dadas, al representar la genuina santificación al mundo en su propio carácter. Manuscrito 45 de 1900. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en
www.devocionmatutina.com. Los comentarios Tisu nos dicen, el título, ¿qué es entregarse realmente a Dios? La lectura bíblica. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Queremos comenzar diciendo que este versículo es el versículo central de nuestro ministerio. El texto que es entregarse realmente a Dios es un título que sugiere una reflexión sobre la idea de entregarse a Dios. Sin embargo, el título no proporciona información adicional sobre el contenido del texto. Por lo tanto, para realizar un análisis más profundo es necesario experimentar también el pasaje bíblico de Juan 17:3, que se cita a continuación. El versículo de Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo puede entenderse como una afirmación de que la vida eterna se logra mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo. El texto sugiere que conocer a Dios y a Jesucristo es fundamental para alcanzar la vida eterna. En relación con el título del texto, se podría argumentar que entregarse a Dios implica conocerlo y tener una relación cercana con Él, siguiendo los preceptos y las enseñanzas de Jesucristo. La entrega a Dios también podría implicar poner en práctica la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia, y vivir de acuerdo con los valores y principios cristianos en ella expresados. En conclusión, en nuestro análisis del texto y el versículo de Juan 17:3, podemos decir que tanto el texto como el versículo apuntan hacia la importancia de conocer a Dios y a Jesucristo como un camino hacia la vida eterna. Queremos dejar claro, es el camino hacia la vida eterna. Sí, es cierto. Dios creó la naturaleza y también creó las escrituras. Pero tanto la naturaleza como las escrituras nos dice el camino a Cristo. En el capítulo 1, el primer párrafo, la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida y sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes y los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador.
Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, 15 y 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía al salir de las manos del Creador mancha de decadencia, ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis 3:17. Los cardos y las espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria para seguir el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y su piedad. Cuando Moisés dijo: ruégote me permitas ver tu gloria, Jehová respondió: yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Éxodo 33, 18 y 19. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó. Jehová pasó delante de Moisés y clamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en ira y grande en misericordia y en felicidad y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Lento en iras y grande en misericordia. Jonás 4, 2. Porque se deleita en la misericordia. Miqueas 7, 18. Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra, mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra. Ha procurado revelárselos. Con todas estas cosas, solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo
del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir los errores y falta de los hombres, para visitarlos con juicio. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre. A Dios nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ni al Padre conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. San Mateo 11:27. Cuando uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre, Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:8-9. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos y a los ciegos recobro la vista, para poner en libertad a los oprimidos. San Lucas 4:18. Esta era su obra. Pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Así que en conclusión, mis queridos hermanos, tanto el título como el versículo de Juan 17:3 apuntan hacia la importancia de conocer a Dios y a Jesucristo como el único camino hacia la vida eterna. La entrega a Dios podría entenderse como un comportamiento, un compromiso de seguir las enseñanzas cristianas y vivir de acuerdo con ellas. Tanto la naturaleza como las escrituras se quedan cortas. Es la vida de Cristo el único camino al Padre. Pero Dios te ha proporcionado para que puedas tener todas las herramientas necesarias para conocer a Cristo, tanto la naturaleza como las escrituras. Y entonces es en ella donde encuentras el versículo de hoy. ¿Qué es entregarte realmente a Jesús? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has entregado. En la primera parte del devocional de hoy, nos dice, no espere que se obre algún cambio mágico en usted sin dar los pasos que se requieren de usted mismo. La vida debe consistir en ocuparse con humildad
en su propia salvación con temor y temblor, pues es Dios el que obra en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. No se detenga, corra por su vida. Cristo quiere que avancemos juntos, que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Usted debe depender de Dios, ser disciplinado y prepararse para la vida más elevada. Sí, dependa de Dios. Busque agradarle. Sígalo. Descanse obedientemente en la fuerza de su palabra. Estos dos textos presentan una reflexión sobre la vida cristiana y la necesidad de comprometerse activamente en ella. El primer texto sugiere que no se debe esperar un cambio mágico sin hacer nada, sino que se debe trabajar activamente en la propia salvación con humildad y temor de Dios. El texto enfatiza la idea de que Dios es quien obra en la vida del creyente, pero que también se requiere la acción humana para lograr la salvación. El texto insta al lector a no depender, a no detenerse y correr por su vida, lo que sugiere una actitud proactiva en la búsqueda de la salvación. El segundo texto habla de la importancia de avanzar juntos con Cristo, buscando ser uno con Él y con el Padre. El texto destaca la necesidad de tener a Dios, de depender de Dios, ser disciplinado y prepararse para una vida más elevada. La dependencia de Dios, el seguimiento de su voluntad y la obediencia a su palabra son presentados como elementos clave para el crecimiento espiritual. En general, en esta primera parte, ambos textos, ambos párrafos enfatizan la necesidad de una acción activa en la vida cristiana, al mismo tiempo que reconoce la importancia de la dependencia de Dios en el proceso de salvación. Estos textos pueden servir como una llamada a la acción para los creyentes, instándolos a buscar una vida más comprometida y profunda en su fe, trabajando activamente en su propia salvación mientras confían en Dios para guiarlos y fortalecerlos en su camino. En la segunda parte de el devocional de hoy nos dice, tenemos dos textos más en esta segunda parte. Obedecer cuando parece imposible es verdadera entrega a Dios. Esto reavivará su naturaleza moral y subyugará su orgullo. Aprenda a someter su voluntad a la voluntad de Dios y estará preparado para la herencia de los santos en luz. Manuscrito 12 de 1888. Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo, llevarlo en forma abierta, valiente, decidida, exhibiendo a Cristo sin esperar demasiado de los hombres finitos, sino puestos los ojos en Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces, individualmente manifestaremos el carácter de Jesús y será evidente que somos vigorizados por la verdad,
puesto que ella santifica el alma y mantiene cautivo cada pensamiento a la obediencia. Carta número 14. En esta segunda parte, ambos textos presentan una reflexión sobre la vida cristiana y la necesidad de una entrega total de Dios. El primer texto destaca la importancia de obedecer a Dios incluso cuando parece imposible, lo que implica una humildad y un sometimiento total a la voluntad divina. Se enfatiza que esta actitud puede llevar a una renovación moral y a una sumisión del orgullo humano, preparando el carácter para la herencia de los santos en luz. El segundo texto habla de la importancia de vestirse con el manto de la justicia de Cristo y llevarlo abierta, valiente y decididamente siguiendo a Cristo y no esperando demasiado de los hombres finitos. Se hace hincapié en la importancia de fijar los ojos en Jesús y ser atraídos por las perfecciones de su carácter, lo que llevará a una manifestación individual del carácter de Jesús y a la santificación del alma. En conjunto, ambos textos subrayan la importancia de la entrega total a Dios y la sumisión de la voluntad propia a la voluntad divina. La humildad, la sumisión y el fijar los ojos en Jesús son presentados como elementos clave para la vida cristiana y el crecimiento espiritual. Se hace hincapié en la necesidad de llevar el manto de la justicia de Cristo y exhibirlo en la vida diaria, siendo un testimonio vivo de la obra de Dios en la vida del creyente. En la tercera parte de este devocional tenemos: cada misionero tendrá que pelear arduas batallas contra el yo, y estos combates no disminuirán en intensidad. Pero si estamos constantemente creciendo en experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con fe, se nos dará la fuerza para cada emergencia. Todos los poderes y facultades de una naturaleza regenerada deberán ser ejercitados constantemente, diariamente. Cada día tendremos ocasión de crucificar al yo, de pelear contra la inclinación y un temperamento perverso que arrastraría la voluntad en dirección equivocada. El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro, excepto cuando por fe entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Carta número 4. Ambos textos hacen hincapié en la realidad de una continua lucha contra el yo y la inclinación al pecado, y en la importancia de la fe en Jesús, en las promesas de Dios para poder vencer estas batallas. El primer texto destaca que estas luchas no disminuirán en intensidad, pero si estamos creciendo constantemente en experiencia cristiana y mirando a Jesús con fe, se nos dará la fuerza para cada emergencia.
se enfatiza que todos los poderes y facultades de una naturaleza regenerada deben ser ejercitados constantemente, diariamente, y que cada día tendremos la oportunidad de crucificar el yo y pelear contra la inclinación del temperamento perverso. El segundo texto con el que termina nuestra devocional, nuestra reflexión de hoy, hace hincapié en las promesas de Dios aceptadas con fe. Tienen una fragante influencia sobre la vida y el carácter, reflejando la imagen de lo divino en el instrumento humano. Se destaca que Dios obra por su parte, impartiendo gracia a aquellos que reflejan la genuina santificación al mundo en su propio carácter. En conjunto, ambos textos subrayan la necesidad de una vida cristiana comprometida y con constante lucha contra el yo y la inclinación al pecado. La fe en Jesús y en las promesas de Dios se presenta como clave para vencer esta batalla. Y se destaca que Dios obra en nosotros cuando vivimos de acuerdo con la genuina santificación y reflejamos su imagen al mundo. Se hace hincapié en la importancia de la perseverancia y el ejercicio constante de los poderes y facultades de una naturaleza regenerada. Textualmente, Elena nos dice: las promesas de Dios aceptadas con genuina fe tienen una fragante influencia sobre la vida y el carácter, haciendo que el instrumento humano refleje la imagen de lo divino. Dios obra por su parte, impartiendo gracia a quien imparte en su vida las gracias que le fueron dadas al representar la genuina santificación al mundo en su propio carácter. Manuscrito 45 de 1900. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el devocional del día de hoy. Así hemos llegado a la mitad de nuestra programación del día de hoy, agradeciendo a los 84 jóvenes que están conectados y a los que están en las distintas plataformas. Les decimos, es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, porque hemos entendido qué significa entregarse a Dios. Y ahora, oh Dios, que lo comprendemos, nos queda solamente rogar que su Espíritu Santo nos proporcione la fuerza necesaria para seguir creciendo en Jesús. Cada día, hasta alcanzar la victoria. Oramos por los que mañana tras mañana se conectan a esta programación. Y oramos también por los que en algún momento del día sacan tiempo para escuchar algunos de los 6 segmentos que acá producimos. Oramos por los que no responden a la invitación, porque sabemos, oh Dios, como dice el estudio que a continuación hemos de tener, que no es obra nuestra, sino es obra del Espíritu Santo. Nosotros solo somos portadores del mensaje y el que convence es otro. Gracias, Padre, porque el mismo que nos convenció a nosotros hace ya algún tiempo no ha terminado su tarea tratando de convencer al mundo, porque hasta que el mismo evangelio sea predicado en todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, no veremos el fin. Por eso, oh Dios, clamamos a usted para que nos dé la fuerza para cumplir la gran comisión. Por Jesús. Amén.